Capítulo 1. La danza de la humanidad y el eco de Rumi. En el vasto escenario de la historia, pocas figuras han logrado tocar los corazones de la humanidad de una manera tan profunda y atemporal como Jalal ad-Din Rumi. Su nombre resuena como un susurro universal, un llamado que atraviesa océanos, barreras y siglos. Pero, ¿quién era realmente este poeta místico que nos invita a despojarnos de nuestras máscaras y a danzar en la verdad del amor? Imagina un mundo convulso, una época de guerras, conquistas y migraciones. Entre el caos y el polvo de las caravanas surge una voz que no habla de lucha ni de poder, sino de unión. Rumi el poeta, el maestro sufí, nos dice: más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto hay un campo. Allí nos encontraremos. ¿Puedes sentirlo? Ese campo no está lejos. Está dentro de nosotros, esperando que dejemos de luchar con nosotros mismos, con los demás y con lo divino. Rumi nos invita a mirar más allá de la superficie de las cosas, a escuchar la melodía que siempre ha estado ahí, oculta entre el ruido del mundo. ¿Qué dice esa melodía? Que el amor no tiene un nombre, ni un credo, ni una bandera. Su mensaje es tan antiguo como el tiempo y tan fresco como el amanecer. Somos uno. Mientras sus palabras nos envuelven, Rumi se convierte en un espejo. En su poesía vemos reflejadas nuestras ansias, nuestras pérdidas, nuestras esperanzas. Cada verso suyo es un recordatorio. La humanidad no está perdida. Está buscando, incluso en sus momentos más oscuros. Escucha la flauta de caña, cómo se queja, lamentando su destierro del hogar. Desde que me arrancaron de mi casa, mi lamento hace llorar a hombres y mujeres. En esa flauta de caña, Rumi no solo habla de sí mismo, sino de todos nosotros. Somos esa caña arrancada del río, extrañando el hogar del que alguna vez formamos parte. Un hogar que no es físico, sino espiritual. Rumi no nos ofrece un mapa para volver, nos ofrece una danza. Una danza que requiere valentía, porque implica romper con el ego, abrazar el vacío y rendirse al amor. Y en esa rendición descubrimos algo maravilloso. Nunca estuvimos realmente separados. Quizás, como Rumi sugiere, la clave no está en buscar respuestas, sino en escuchar el silencio. Él nos dice: el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una pobre traducción. Te atreverás a escuchar, porque, como descubrirás a lo largo de esta historia, su mensaje no es un sermón, ni una doctrina. Es un llamado a ser quien realmente eres. Y así, con una flauta que canta y un campo donde todas las almas se encuentran, comenzamos nuestro viaje al corazón de Jalal ad-Din Rumi. Su vida, sus palabras y su mensaje trascienden las religiones y los dogmas, invitándonos a ser parte de la danza eterna del amor. Capítulo 2. El contexto de un visionario, una infancia entre turbulencias y enseñanzas. Cierra los ojos por un momento e imagina. Estamos en el año 1207. En la ciudad de Balkh, una joya de la antigua Persia. Bajo un cielo limpio y vasto donde las montañas se alzan como testigos del tiempo, nace un niño. Un llanto nuevo resuena entre las paredes de una casa sencilla, pero llena de sabiduría. Jalal ad-Din Muhammad Rumi. Un nombre que pocos en ese instante imaginarían que se convertiría en sinónimo de amor y unidad espiritual. La familia de Rumi no era una familia cualquiera. Su padre, Ba al-Din Walad, era un respetado erudito, conocido como el sultán de los sabios. Pero más que títulos, lo que lo distinguía era su profundidad espiritual. Era un hombre que hablaba de la divinidad no con palabras de temor, sino con metáforas de amor. Decía a menudo: el conocimiento es un barco, pero el amor es el océano. Si deseas navegar hacia lo divino, no te conformes con remar, aprende a rendirte al agua. Rumi creció escuchando estas palabras como semillas plantadas en su joven mente. Sin embargo, su infancia no estuvo marcada solo por la contemplación, sino también por el movimiento. En 1215, cuando apenas tenía 8 años, la amenaza mongola obligó a su familia a abandonar Balkh, dejando atrás no solo su hogar, sino también todo lo que conocían.
El camino fue largo y lleno de incertidumbre. De Balkan y Shapur, Bagdad, la Meca, Jerusalén y Damasco, la familia Rumi cruzó desiertos, montañas y ciudades bulliciosas. Cada parada era una lección. En Bagdad, Rumi vio las bibliotecas llenas de libros que narraban la grandeza del saber humano. Pero también fue testigo de la fragilidad de las ciudades ante las llamas de la guerra. Fue en Nishapur donde ocurrió un encuentro que marcaría la niñez de Rumi. Allí conoció a Faribuddin Attar, otro poeta místico cuya obra, El lenguaje de los pájaros, se convertiría en una de las inspiraciones tempranas de Rumi. Se cuenta que Attar, al ver al niño, dijo a su padre: «Tu hijo cruzará todos los océanos de este mundo y llevará consigo el mensaje de lo divino. Será una lámpara para quienes caminan en la oscuridad». Attar regaló a Rumi un libro, uno de los primeros que el joven guardaría como un tesoro. Quizás sin saberlo, ese fue el momento en que las palabras comenzaron a hilarse en el alma del pequeño Rumi. Los viajes de su familia no solo fueron físicos, sino también interiores. En cada nueva ciudad, el joven Rumi absorbía el conocimiento como una esponja. Las tradiciones persas, la filosofía griega, los textos islámicos e incluso los ecos de otras religiones nuevas y antiguas. Era como si el universo le hablara en cada rincón, recordándole que el amor no tiene dogmas ni religiones, ni un único idioma. A veces, durante las largas noches de viaje, se dice que su padre se sentaba junto a Rumi y le contaba historias bajo las estrellas. Una de las más repetidas era sobre la flauta de caña. Hijo mío, el ser humano es como la caña arrancada de su río. Solo canta cuando el aliento divino lo atraviesa. Esa música, esa tristeza, es el anhelo de regresar a nuestro origen. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Rumi. La poesía de Rumi no surgió en la adultez. Sus raíces estaban en estas noches de viaje, en las conversaciones con su padre y en los paisajes que desfilaban ante sus ojos. Tras años de peregrinaje, la familia finalmente se asentó en Konya, en la actual Turquía. Era una ciudad encrucijada de culturas y religiones, perfecta para alguien como Rumi, cuya alma estaba ya moldeada por la diversidad. En Konya, Rumi comenzó a brillar. A los 25 años, tras la muerte de su padre, asumió el puesto de maestro espiritual y líder de su comunidad. Era un joven brillante, con una inteligencia que deslumbraba, pero también con una serenidad que atraía a las almas inquietas. Sin embargo, su vida aún estaba marcada por el rigor del teólogo y el jurista. Era respetado, incluso venerado, pero en su interior algo faltaba. Había un anhelo que no podía nombrar. Sus poemas de aquella época ya reflejaban su deseo de algo más profundo. He leído 1000 libros, he recorrido 1000 caminos, y aún no entiendo por qué mi corazón se siente incompleto. Rumi estaba en la cima del conocimiento terrenal de aquella época. Pero el amor que buscaba, ese amor divino que su padre le había enseñado a venerar, aún parecía fuera de su alcance. No sabía que la respuesta llegaría en forma de un hombre, un místico errante llamado Shams de Tabriz, quien cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Los años de juventud de Rumi no fueron solo una etapa de aprendizaje, sino un preludio de su transformación. Sus viajes lo habían preparado para entender que el mundo no es estático, sino una danza en constante movimiento. Su padre le había enseñado que la sabiduría es solo el comienzo, y que para alcanzar lo divino el ego debía desaparecer. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que la vida te prepara para algo más grande, incluso cuando no puedes verlo con claridad? Así estaba Rumi en este momento de su vida, a un paso de un encuentro que no solo cambiaría su destino, sino el de todos los que buscan el amor como la fuerza unificadora del universo. Con sus raíces bien plantadas en la espiritualidad, pero su corazón aún anhelante, Rumi estaba listo para dar el siguiente paso. Y el destino, como siempre, tenía preparado un maestro que le enseñaría que amar es también perderse a uno mismo. El eco de Shams de Tabriz estaba cada vez más cerca.
Capítulo 3. El encuentro divino. Shams de Tabriz y la transformación de Rumi. Hay momentos en la vida que nos parten en dos, instantes en los que un solo encuentro puede cambiarlo todo, nuestras creencias, nuestras prioridades, nuestra esencia. Para Rumi, ese momento llegó un día cualquiera del año 1244, cuando un desconocido envuelto en misterio y desprovisto de todo lujo terrenal irrumpió en su vida. Su nombre era Shams de Tabriz. Tal vez un encuentro predestinado. Rumi ya era un maestro venerado, un jurista respetado, y un faro espiritual para muchos. Sin embargo, en lo profundo de su alma, había un vacío que ni sus conocimientos ni su posición podían llenar. Se dice que Shams apareció como un huracán, desbordante de carisma, pero también de una intensidad que pocos podían soportar. Cuando Shams de Tabriz apareció en la vida de Rumi, no lo hizo con gestos de reverencia ni con palabras amables. Su entrada fue disruptiva, como una ola que golpea la orilla para transformar lo que toca. En su primer encuentro, Shams hizo una pregunta que no solo desafió a Rumi, sino que escondía una enseñanza más profunda. ¿Quién es más grande, Muhammad, el profeta del Islam, o Bayazid, el santo místico? Para Rumi la respuesta parecía evidente. Muhammad, el profeta, era el sello de los mensajeros, la figura central de su fe. Pero antes de responder sintió un leve desconcierto, porque este hombre, con su aire de desafío, hacía una pregunta que rozaba lo sacrílego. Aún así, respondió con cautela. El profeta, por supuesto, es el más grande. ¿Por qué preguntas algo tan evidente? La mirada de Shams se encendió, intensa como el fuego. Lo que parecía ser una conversación simple era, en realidad, un golpe directo al corazón de las certezas de Rumi. Shams replicó. Si es así, ¿por qué Muhammad dijo, «Oh, Dios mío, no puedo alabarte como mereces ser alabado», mientras Bayazid exclamó, «Gloria a mí, porque soy la manifestación de Dios»? En estas palabras, Shams no buscaba comparar figuras religiosas, no intentaba poner en duda la grandeza del profeta Muhammad ni elevar a Bayazid por encima de él. En cambio, estaba señalando dos caminos distintos en la búsqueda de lo divino. La humildad total frente al Creador, representada por Muhammad, y la fusión extática con lo divino, simbolizada por las palabras de Bayazid. Para Muhammad, la grandeza de Dios era inabarcable, algo que incluso el más puro de los corazones humanos no podía expresar en toda su magnitud. Por eso dijo, «No puedo alabarte como mereces ser alabado». Era una rendición total ante la infinitud divina. Bayazid, en cambio, al alcanzar un estado místico conocido como faná, la aniquilación del ego, sintió que su yo desaparecía por completo, y en ese vacío solo quedaba Dios. Por eso exclamó, «Gloria a mí porque soy la manifestación de Dios». Sus palabras no eran una declaración de vanidad, sino un reflejo de su percepción de unidad total con lo divino. Shams usó esta paradoja para sacudir a Rumi. Lo que le estaba diciendo en esencia era, ¿puedes comprender que la divinidad no tiene un solo rostro? Que hay más de una manera de experimentar a Dios, y que a veces las respuestas que parecen evidentes son las menos comprendidas. Esta pregunta no era una provocación vacía, sino una invitación a dejar atrás los límites del pensamiento convencional. Era el inicio de un viaje hacia lo inefable, donde las categorías de grandeza o pequeñez se disuelven en la inmensidad del amor divino. Rumi más tarde recordaría ese momento como un despertar. El día que Shams me hizo esa pregunta, me di cuenta de que no sabía nada, y en ese no saber, encontré la puerta al conocimiento verdadero. Este encuentro no fue solo el inicio de una amistad, sino el primer paso hacia la disolución del ego de Rumi. Shams, con su estilo directo y desafiante, estaba abriendo las grietas de una mente que aún seguía aferrada a los libros y las normas para que el amor pudiera entrar. Este fue el inicio de una relación que no solo desafiaría las creencias de Rumi, sino que lo llevaría a una transformación espiritual completa. Rumi más tarde recordaría ese momento como un despertar.
Shams no era un hombre ordinario. Era un dervis errante, un místico cuya vida estaba dedicada a buscar la verdad, sin ataduras a los dogmas ni a las apariencias. Donde Rumi era la calma del río, Shams era la furia de la tormenta. Durante semanas se encerraron en largas conversaciones, alejados del mundo. Las enseñanzas de Shams no eran dulces. Eran un martillo contra el ego, una llama que consumía las certezas. Para Rumi esto no era fácil, pero era necesario. En uno de sus poemas posteriores, él mismo lo describió. Era una piedra y tú me rompiste. Era un océano dormido y tú desataste mi marea. Shams enseñó a Rumi a mirar más allá de los textos sagrados, a ver a Dios no como una entidad lejana, sino como la esencia que vive en cada uno de nosotros. Le mostró que el verdadero amor no es solo devoción, es disolución. Este intenso vínculo no pasó desapercibido. Los discípulos de Rumi, quienes lo admiraban profundamente, comenzaron a resentir a Shams. ¿Quién era este extraño que absorbía por completo la atención de su maestro? Los rumores crecieron y las tensiones se convirtieron en una sombra constante. Una noche Shams desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que fue asesinado por los celos de los discípulos de Rumi, otros creen que simplemente se marchó. Lo único claro es que su ausencia dejó un vacío insoportable en el corazón del poeta. El dolor de perder a Shams fue la chispa que encendió la poesía de Rumi. En su búsqueda desesperada por su amigo, encontró algo aún más profundo. Asimismo, en aquellos momentos escribió: No sabes cuánto tiempo he buscado a alguien como tú. Ahora que te has ido, he descubierto que siempre estuviste dentro de mí. Rumi comenzó a danzar, literalmente. El giro de los derviches, esa danza hipnótica que hoy conocemos como el sama, se convirtió en su forma de expresar el amor divino. Cada giro era una declaración. El ego debía desaparecer para que el alma pudiera unirse al amado. Shams no dejó escritos ni un legado físico. Su presencia quedó inmortalizada en los poemas de Rumi, que en su honor escribió el Diván de Shams de Tabriz. Una colección de versos que destilan amor, anhelo y trascendencia. Tras la desaparición de Shams, Rumi dejó de ser el maestro serio y rígido que solía ser. Se convirtió en el poeta ebrio de amor, el cantor de lo divino. Sus enseñanzas comenzaron a romper barreras religiosas, atrayendo a musulmanes, a cristianos, a judíos y a quienes simplemente buscaban un camino espiritual más allá de los dogmas. Shams no solo transformó a Rumi, transformó el propósito de su vida. Le enseñó que el verdadero misticismo no está en las palabras sino en la experiencia directa del amor. ¿Te imaginas perder a alguien tan importante que el vacío te lleve a crear algo inmortal? Eso fue lo que hizo Rumi. En el dolor encontró una puerta al infinito, en la pérdida descubrió la plenitud. Y nosotros, siglos después, seguimos danzando al ritmo de sus palabras. Seguimos girando, como él, buscando ese centro donde todas las almas se encuentran. Capítulo 4. Rumi, el poeta del amor. La exaltación de lo divino en su obra. El amor duele, pero el dolor del amor puede abrir puertas que ni la razón más poderosa podría forzar. Cuando Shams de Tabriz desapareció de la vida de Rumi, dejó tras de sí un vacío inmenso. Era como si todo su mundo se hubiera desmoronado. Y sin embargo, en ese abismo de pérdida, Rumi encontró algo extraordinario, su verdadera voz. Ya no era el maestro rígido y contenido que dictaba lecciones en las mezquitas de Konya. Ahora era un hombre que había bebido el vino del amor divino y no podía contener la euforia ni el desgarro que sentía. En su soledad, Rumi tomó una pluma y comenzó a escribir, no desde su mente, sino desde su corazón. Si alguna vez nos separamos, sé que volveremos a encontrarnos. Si alguna vez dejamos de hablarnos, nuestros silencios se unirán. El amor no conoce la distancia, ni las barreras, ni el tiempo. La desaparición de Shams no solo transformó a Rumi, lo encendió. El maestro contenido se convirtió en el ebrio cantor de los misterios del amor, como lo llamaron sus contemporáneos. Su poesía no era solo letras,
Era música, danza y fuego. Cada palabra suya vibraba con una intensidad que trascendía religiones, culturas y épocas. Rumi veía el amor no como algo romántico o terrenal, sino como el hilo invisible que une a toda la creación con su origen divino. Para él, amar era perderse, pero también encontrarse. No estoy loco, solo estoy ebrio de amor. Lo he perdido todo, pero en esa pérdida lo he ganado todo. Qué dulce es este misterio. Su poesía era un reflejo de su estado interior. Cada verso contenía el anhelo de un alma que había visto lo infinito y ya no podía conformarse con lo finito. Uno de los símbolos más recurrentes en la obra de Rumi es la flauta de caña, que aparece en los primeros versos de su obra más célebre, el Masnaví. La flauta para Rumi representa al alma humana. Como la caña que ha sido separada del río, nosotros vivimos en este mundo sintiendo una nostalgia profunda por nuestro verdadero hogar, lo divino. Cada melodía que produce la flauta es un susurro de ese anhelo. La flauta no puede hacer música por sí sola, necesita el aliento de alguien. De la misma manera, nosotros solo podemos cantar cuando permitimos que el amor divino fluya a través de nosotros. En su búsqueda de Sams, Rumi descubrió que el movimiento era tan importante como la palabra. Comenzó a girar y a danzar, perdiéndose en el ritmo del universo. Este acto no era un simple baile, era una meditación en acción, una forma de trascender el ego y unirse a lo divino. El sama, como se conoce esta danza de los derviches giradores, es un reflejo del movimiento cósmico. Todo en el universo gira. Los planetas, los electrones, las galaxias. Al girar, los derviches imitan ese movimiento universal y buscan encontrar el centro, el punto donde todo está en calma. Para Rumi, el sama era una oración en movimiento. Sobre esta experiencia escribió: Baila si has roto las cadenas. Baila si te has liberado del miedo. Baila si has encontrado el camino al corazón. Porque en el giro encontrarás la puerta al infinito. La intensidad de la relación entre Rumi y Sams quedó inmortalizada en el Diván de Sams de Tabriz, una colección de poemas que Rumi dedicó a su amigo desaparecido. Pero estos versos no son solo un homenaje a un ser humano, son una declaración de amor universal. En uno de los poemas más conmovedores, Rumi escribe: Te busqué en el cielo y en la tierra, pero no estabas. Te busqué en el templo y en la mezquita, pero no estabas. Entonces miré dentro de mi corazón, y allí estabas, esperando por mí todo este tiempo. En estos versos Rumi nos invita a mirar hacia adentro. Nos recuerda que el amor que buscamos afuera ya vive dentro de nosotros. Aunque la fe de Rumi nació en el Islam, su mensaje va mucho más allá de cualquier religión. En sus reuniones no era raro encontrar a musulmanes, cristianos, judíos y personas de distintas creencias escuchando sus palabras. Para él, la religión no era un fin, sino un medio para experimentar lo divino. Rumi no escribía para un público selecto, escribía para el alma humana. Su poesía nos habla a todos, porque todos compartimos ese anhelo de algo más grande, de algo eterno. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que hay una música dentro de ti esperando ser escuchada? Esa es la invitación de Rumi, a encontrar tu propia canción, a girar hasta perderte en el amor y a descubrir que nunca has estado separado de lo divino, porque, como él mismo dijo, el universo no está fuera de ti. Mira dentro de ti. Todo lo que deseas, ya lo eres. Capítulo 5. Más allá de las palabras, el sufismo y el misticismo de Rumi. El sufismo, muchas veces llamado el corazón del Islam, no es un dogma ni un conjunto de reglas. Es un camino, una búsqueda del amor y la unión con lo divino. Para los sufíes, Dios no es solo un creador distante. Es una presencia viva, un fuego que arde en el centro del alma humana. Y ningún poeta ha expresado este misterio como Rumi. En sus palabras encontramos la esencia de esta tradición mística. Una invitación a mirar más allá de los límites impuestos por el ego y las divisiones humanas. Tanto la luz como la sombra
son la danza del amor. El amor no tiene causa, es el astrolabio de los secretos de Dios. El sufismo enseña que la vida no es más que un viaje de regreso a la fuente. Los rituales, las oraciones, incluso las leyes religiosas, son solo herramientas para recordar nuestra verdadera esencia. Pero Rumi va más allá de las palabras y las formas. El agua en el jarro no es suficiente, necesitamos el océano. Las palabras no son suficientes, necesitamos el silencio. Para él la espiritualidad no era cuestión de dogmas, sino de experiencias. Es en el acto de amar, en el riesgo de entregarse completamente, donde el ser humano encuentra a Dios. En el centro del mensaje de Rumi está la aniquilación del ego, ese yo que nos separa de los demás y de lo divino. Para los sufíes, este proceso se llama faná, y es como el trabajo del orfebre que derrite el oro para purificarlo. Rumi lo describe así. Sigue golpeando tu corazón hasta que se rompa y se abra. No tengas miedo del dolor, porque es el amor trabajando dentro de ti. Rumi utilizaba historias y metáforas para transmitir esta enseñanza. Una de las más poderosas es la del espejo. Tu corazón es como un espejo, pero está cubierto de polvo. Límpialo, y reflejará la luz del sol de Dios. Para Rumi, ese polvo es el ego, la ambición, el miedo y las preocupaciones mundanas. Solo cuando dejamos ir lo que creemos que somos, podemos descubrir lo que realmente somos. Aunque la espiritualidad de Rumi tiene raíces profundas en el Islam, su mensaje trasciende las barreras religiosas. En sus reuniones se sentaban lado a lado musulmanes, cristianos, judíos y personas de otras creencias. Porque para Rumi, lo importante no era el camino, sino la cima a la que todos aspiraban llegar. En otro de sus versos escribió: Las religiones son como los caminos que suben una montaña. El viajero puede venir del este, el oeste, el norte o el sur, pero al final, todos llegan a la misma cima. Rumi no rechazaba las diferencias, las celebraba. Creía que cada religión, cada tradición era como una lámpara que ilumina diferentes aspectos de la misma verdad. Recordemos los versos más conocidos de Rumi con los que comenzamos esta narración. Estos versos describen un lugar más allá de los juicios y divisiones humanas. Más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo. Allí nos encontraremos. Este campo para Rumi no es un lugar físico. Es un estado de conciencia, un espacio donde las almas dejan atrás sus etiquetas y se encuentran como lo que realmente son, chispas del mismo fuego divino. Rumi no solo predicó esta enseñanza, la encarnó. En su funeral, celebrado en 1273, acudieron personas de todas las religiones y orígenes, porque todos sentían que habían perdido no solo a un maestro, sino a alguien que los había acercado a lo eterno. Para Rumi, la poesía no era solo un medio de expresión, sino un vehículo hacia lo divino. Cada verso suyo es como una puerta, una invitación a cruzar el umbral de lo conocido. En uno de sus poemas más sublimes dice: El amor es la luz que guía. No preguntes hacia dónde te lleva, simplemente sigue su resplandor. Rumi creía que la poesía, la música y la danza eran herramientas poderosas para tocar lo infinito. Decía que cuando las palabras fallan, el alma comienza a cantar. Hoy, siglos después de su muerte, la poesía de Rumi sigue siendo una fuente de inspiración para personas de todas las religiones y culturas. Sus palabras nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el mismo anhelo de amor, de conexión, de significado y de propósito. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el amor trasciende las palabras, los límites, incluso el tiempo? Rumi nos invita a no tener miedo de ese sentimiento. Nos dice que ese anhelo es la señal de que estamos vivos, de que estamos en el camino hacia lo divino. No duermas para no soñar. Despierta, elige el amor, elige la maravilla, camina como si abrazaras el sol. Capítulo 6. La enseñanza del ego y el vacío. Rumi y la disolución del yo. Imagina una vasija llena de agua.
A simple vista parece completa, pero esa plenitud no permite que algo nuevo entre. Ahora, imagina volcar esa vasija, vaciarla completamente. Solo entonces podrá llenarse de algo diferente, algo más puro, más esencial. Este simple acto de vaciar para recibir es el corazón de las enseñanzas de Rumi sobre el ego. Para Rumi, el ego no era algo malo, pero sí un obstáculo. Era como una pared entre el alma y lo divino, algo que debía disolverse para que la verdadera esencia pudiera brillar. Rómpete en 1000 pedazos, así es como el corazón aprende a cantar. El ego, según Rumi, es esa voz dentro de nosotros que dice, yo soy esto, yo tengo esto, yo merezco esto. Es una construcción artificial, un personaje que creamos para movernos en el mundo, pero que no refleja nuestra verdadera esencia. Rumi lo describe con una metáfora poderosa. Eres un océano atrapado en una gota. Deja de mirar la gota, mira el océano. Para él, el ego nos hace creer que somos esa gota separada, pequeña, limitada. Pero cuando el ego desaparece, la gota recuerda que siempre ha sido parte del océano. En sus enseñanzas, Rumi hablaba a menudo de la necesidad de vaciarnos, de dejar atrás nuestras ideas preconcebidas, nuestras posesiones, incluso nuestras identidades, para poder experimentar lo divino. Sé como la luna, despréndete de tu reflejo. Solo entonces podrás brillar en la noche. El vacío no es ausencia, es posibilidad. Es el espacio donde lo divino puede entrar. En el sufismo, este proceso se llama faná, la aniquilación del ego, y es una de las etapas más importantes en el camino espiritual. Rumi lo ejemplificaba con historias. Una de sus más conocidas es la del hombre que busca el tesoro. Un hombre soñó que había un tesoro enterrado bajo un árbol en una ciudad lejana. Viajó días y noches hasta llegar allí, solo para descubrir que ese árbol no existía. Cansado, regresó a casa y al excavar en su propio patio, encontró el tesoro. Esta historia nos recuerda que no necesitamos buscar afuera. El tesoro está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Pero para encontrarlo primero debemos excavar, deshacernos de lo superficial. Rumi usaba historias para enseñar la importancia de dejar ir el ego. Una de las más memorables es la del maestro y el discípulo. Un discípulo preguntó a su maestro, ¿cómo puedo encontrar la iluminación? El maestro respondió, ve al mercado, desnudo, con una cuerda alrededor del cuello, y ofrece nueces a quienes te golpeen. El discípulo, horrorizado, dijo, no puedo hacer eso, es humillante. El maestro sonrió y dijo, si no puedes destruir tu orgullo, ¿cómo esperas destruir tu ego? Esta lección no es literal, es un recordatorio de que debemos estar dispuestos a perder nuestra reputación, nuestra máscara, para llegar a lo esencial. Para Rumi la mejor manera de destruir el ego era rendirse al amor. No al amor romántico, sino al amor que lo abarca todo, que lo consume todo. En uno de sus poemas más apasionados escribe: entra en el fuego del amor, no temas quemarte, ese fuego no destruye, purifica. Este amor es revolucionario porque no deja nada intacto. Es un amor que exige todo, pero a cambio da todo. Aunque las enseñanzas de Rumi parecen espirituales y abstractas, tienen aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Cada vez que dejamos de lado nuestro orgullo para disculparnos, estamos rompiendo el ego. Cada vez que ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, estamos vaciándonos del ego. Rumi nos invita a practicar esto todos los días, no como un sacrificio, sino como un camino hacia la libertad. Libérate de las cadenas de oro y plata. Estas cadenas brillan, pero siguen siendo cadenas. El ego puede presentarse como ambición, éxito o incluso virtuosidad. Pero mientras dependamos de estas cosas para definirnos, seguiremos siendo prisioneros. El mensaje de Rumi sobre el ego es claro: debemos perder nuestro yo para encontrar nuestro verdadero ser. Pero no se trata de una pérdida dolorosa,
sino de un retorno a casa, en sus propias palabras. No soy una gota en el océano, soy el océano en una gota. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que las cosas que te definen son en realidad las que te limitan? ¿Qué pasaría si dejaras de lado esas etiquetas sociales y te sumergieras en el misterio de lo que realmente eres? Rumi nos recuerda que al final lo que creemos perder no es más que una ilusión. Lo que ganamos, en cambio, es eterno. Capítulo 7. El legado atemporal de Rumi. El 17 de diciembre de 1273, Rumi dejó este mundo. Sin embargo, su luz no se apagó. En su tumba, en la ciudad de Konya, están inscritas estas palabras. Cuando estemos muertos, no busques nuestra tumba en la tierra, búscanos en los corazones de los hombres. Y tenía razón. Siglos después de su muerte, sus palabras siguen habitando los corazones de personas de todas las culturas y credos. Su mensaje, nacido en las arenas de Persia y forjado en el misticismo sufí, ha viajado por el tiempo y el espacio, tocando las almas de quienes anhelan algo más allá de lo material. En los últimos años, Rumi ha encontrado un lugar especial en el mundo occidental. Sus poemas han sido traducidos a decenas de idiomas y sus versos son citados por filósofos, artistas y líderes espirituales de todas las tradiciones. Pero este fenómeno no es nuevo. Desde el siglo XIII sus obras ya eran leídas y veneradas más allá del mundo islámico. En los tiempos modernos, Rumi se ha convertido en uno de los poetas más vendidos en países como Estados Unidos, algo notable para un místico que escribió hace más de 800 años. ¿Por qué? Porque sus palabras trascienden el tiempo, la religión y la cultura. Sus versos no necesitan una introducción elaborada. Tocan algo profundo, algo que todos reconocemos, aunque no sepamos nombrarlo. Eres un espejo. Cada vez que me miro me veo en ti. ¿Por qué tienes miedo? Deja de huir. Todo lo que buscas también te está buscando. Rumi vivió en un mundo lleno de conflictos religiosos y políticos, no muy distinto del nuestro. Sin embargo, en medio de las divisiones, predicó un mensaje de unidad. Todas las religiones cantan una canción. Las diferencias son solo ilusiones y vanidad. La luz del sol, aunque brille diferente en cada pared, sigue siendo una sola luz. Rumi veía más allá de los nombres y las etiquetas. Para él, cada alma humana era una chispa divina, sin importar su religión, su raza o su origen. Es por eso que en su funeral se reunieron musulmanes, cristianos y judíos, llorando juntos la pérdida de alguien que había iluminado sus caminos. El impacto de Rumi no se limita a la literatura. Su legado ha inspirado a músicos, artistas y bailarines. Los derviches giradores, seguidores de la orden sufí que lleva su nombre, practican el sama, una danza espiritual que simboliza la conexión con lo divino. En esta danza, los derviches giran con un brazo apuntando al cielo y el otro hacia la tierra, representando la unión de lo celestial y lo terrenal. Este movimiento no es solo estético, es una meditación en acción, una forma de entrar en comunión con lo eterno. En las artes visuales, los versos de Rumi han sido caligrafiados, pintados y esculpidos, llevados a nuevas formas que siguen expresando su mensaje. En la música, sus poemas han sido interpretados en diferentes estilos, desde los cantos sufíes tradicionales hasta composiciones modernas. Filósofos como Nietzsche y Jung encontraron en las palabras de Rumi un eco de sus propias ideas. Jung, por ejemplo, admiraba cómo Rumi exploraba el inconsciente y el alma, usando el simbolismo del amor y el vacío para hablar de transformación interior. En la espiritualidad contemporánea, Rumi ha sido una figura clave para quienes buscan una conexión con lo divino más allá de los dogmas. Su mensaje de amor universal ha influido en líderes espirituales como Thich Nhat Hanh y Deepak Chopra, quienes han citado sus versos como inspiración. El legado de Rumi no se trata solo de grandes ideas filosóficas. Sus enseñanzas son prácticas y accesibles, un recordatorio de que la espiritualidad no está separada de la vida diaria. Hoy, como todos los días, nos despertamos vacíos y asustados.
No abras la puerta al estudio y comienza a leer. Toma un instrumento musical. Deja que la belleza de lo que amas sea lo que haces. Estas palabras nos invitan a vivir con propósito, a encontrar belleza incluso en las tareas más simples y a recordar que cada acto, si se hace con amor, puede ser una forma de conectar con lo divino. En un mundo que parece cada vez más dividido, el mensaje de Rumi es un bálsamo. Nos recuerda que las barreras que construimos entre nosotros no son reales, que todos compartimos el mismo deseo de amor, de conexión, de significado. Levanta tus palabras, no tu voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores, no el trueno. En un tiempo donde las palabras son usadas como armas, Rumi nos invita a hablar con amor, a construir puentes en lugar de muros. El impacto de Rumi es un testimonio de la fuerza del amor y la espiritualidad. Sus palabras no han perdido su relevancia, porque tocan lo eterno, lo que nunca cambia en el alma humana. Rumi nos dejó un mapa, pero no un camino. Nos dejó versos, pero no respuestas. Camina por tu propia calle, descubre tu propio camino. No mires hacia atrás. Lo que dejas ir es el velo que oculta lo que realmente eres. Capítulo 8. La culminación del viaje. El mensaje eterno de Rumi. Imagina que estás en una sala llena de espejos. Algunos están limpios y relucientes, otros están cubiertos de polvo. Algunos son tan antiguos que apenas reflejan una sombra. Pero si miras con atención, te darás cuenta de algo. Todos reflejan la misma luz. Esa luz es el amor. El viaje de Rumi no fue hacia un lugar, sino hacia esa luz que vive en el corazón de todos. Su vida, su poesía, su danza, todo fue un recordatorio de que el amor es la esencia de nuestra existencia, y que nuestra verdadera tarea no es buscarlo fuera, sino redescubrirlo dentro de nosotros mismos. Te busqué en cada esquina del mundo, y al final te encontré en mi propio corazón. Rumi veía la vida como un viaje de retorno. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a alejarnos de nuestra esencia, acumulando experiencias, etiquetas, miedos y deseos. Pero al final todos buscamos regresar a ese estado puro de unión con lo divino, de conexión con algo más grande que nosotros. Él decía: Naciste con alas, ¿por qué prefieres arrastrarte por la vida? Para Rumi vivir plenamente significaba recordar que somos más que cuerpos, más que pensamientos, más que nombres. Somos parte de un todo infinito, y nuestro propósito es despertar a esa realidad. Si algo define el mensaje de Rumi es el amor. Pero no un amor posesivo o limitado, sino un amor que nos transforma, que nos libera de nuestras pequeñas preocupaciones y nos abre al milagro de la existencia. El amor no tiene causa, no espera nada, simplemente es. Rumi veía el amor como la fuerza más poderosa del universo, capaz de disolver el ego, romper las barreras y transformar el sufrimiento en luz. Para él, amar no era solo un sentimiento, sino un acto de valentía, una rendición a lo divino. En la poesía y la danza de Rumi encontramos una celebración de la vida. Aunque su obra está impregnada de anhelo y nostalgia por lo divino, también es un llamado a disfrutar del momento presente, a encontrar lo eterno en lo cotidiano. Baila, aunque hayas roto tus promesas 1000 veces. Baila, aunque todos te juzguen. Baila, porque la danza es el lenguaje del alma. Para Rumi, cada giro en la danza de los derviches era una forma de recordar que, aunque todo parece girar y cambiar, hay un centro inmutable, un punto de calma que nos conecta con lo divino. En un mundo lleno de ruido, las palabras de Rumi son un susurro que nos invita a detenernos y escuchar. Decía que el silencio es el lenguaje de Dios, y que solo en la quietud podemos escuchar la verdad. El silencio es la llave para abrir las puertas del cielo. Habla menos, escucha más. El universo entero está susurrando tu nombre. Rumi sabía que la vida está llena de sufrimiento, pero veía el dolor no como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, para despertar. La herida es el lugar por donde la luz entra en ti.
Para él nuestras pérdidas, nuestros fracasos, incluso nuestros momentos de mayor oscuridad son caminos hacia la transformación. Cuando aceptamos el dolor con amor, descubrimos que al final todo tiene un propósito. Aunque Rumi vivió hace siglos, su mensaje es más relevante que nunca. En un mundo dividido por el miedo, el odio y la indiferencia, sus palabras nos recuerdan que el amor es la respuesta. No un amor pasivo, sino un amor que nos impulsa a ser mejores, a romper nuestras cadenas, a encontrar la unidad en la diversidad. No estás separado de los demás. Cuando hieres a otro, te hieres a ti mismo. Cuando amas a otro, te amas a ti mismo. Rumi no buscaba convertir a nadie a una religión o una ideología. Su único deseo era despertar a las almas dormidas, recordarnos que todos somos reflejos del mismo sol. Al final, el legado de Rumi no es un conjunto de ideas, sino una invitación. Una invitación a danzar, una invitación a amar, una invitación a vaciar nuestro corazón de miedos y llenarlo de luz. Es una invitación a recordar que, en lo profundo, todos somos uno. No pienses que estás vivo porque respiras. Vive con amor, y entonces sabrás lo que significa estar vivo. Y ahora el viaje llega a su fin. Pero como Rumi nos enseñó, cada fin es un nuevo comienzo. Así que la pregunta es, ¿qué harás tú con este mensaje? El universo ya está dentro de ti, solo necesitas abrir los ojos.